Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a un nuevo día. Demos gracias. Padre, una vez más nos acercamos al trono de su gracia para agradecerle la bondad y la misericordia de otorgarnos la vida. Y una vez más también, Señor, estamos rogando que su Espíritu Divino ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que en todo podamos ser entendidos de la buena voluntad que usted ha revelado para nuestras vidas. Y también suplicamos, Señor, que su gracia sobreabunde en su iglesia, en todo su pueblo, especialmente en aquellos que más requieren, Señor, fortaleza, esperanza en estos tiempos. Rogamos pues que su Espíritu nos instruya, pues lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ayer estuvimos viendo hasta el versículo 9. Hoy vamos a ver 1 de Pedro, versículos 10 al versículo 12. El tema de hoy es: después del sufrimiento viene la gloria. Una vez más, repito, el tema es: después del sufrimiento viene la gloria. Voy a leer versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta aquí entonces tenemos versículos 10 al 12. La salvación es grande porque Dios nos escogió de antemano, según vimos en el versículo 2. En segundo lugar, porque nos da una esperanza segura, según los versículos 3 al 5. También porque hace que el creyente se regocije en Dios y ame a Cristo aún en medio del sufrimiento, como ya vimos en los versículos 6 al 9. En los versículos 10 al 12, el autor sagrado agrega otra enseñanza que muestra lo extraordinario de la salvación. Nos dice que los mismos profetas del Antiguo Testamento deseaban comprender lo que profetizaban sobre ella, pero su conocimiento era limitado. Aún los ángeles del cielo deseaban conocer las grandes obras que Dios planea. Los profetas anunciaban que el Mesías traería la bendición al mundo. Estos voceros del Antiguo Testamento recibieron de Dios muchas profecías acerca de Jesucristo. Recordemos que todo el Antiguo Testamento apuntaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, todos ellos nunca lograron entender el significado de todo lo que escribían. Esto los llevó a que se dedicaran a estudiar atentamente las promesas divinas y las Escrituras, porque querían entender las bendiciones que el Mesías traería al mundo. Sin embargo, seguían con muchas dudas. Pedro habla aquí de un tema específico que sus mensajeros no comprendieron. Dios les revelaba profecías sobre el sufrimiento del siervo de Dios. Sin embargo, otras profecías decían que el Mesías sería un personaje poderoso y victorioso, lo cual les hacía preguntarse: ¿en qué tiempo y en qué clase de circunstancias podría el Mesías ser una persona sufrida y a la vez victoriosa? En Lucas 24, 25 al 27, Jesús habla con los discípulos en el camino de Emaús. Dice el texto que les expuso este mismo tema para que entendieran que el Mesías tendría que sufrir y después ser glorificado. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aún así, no captaron en toda su magnitud que Cristo vendría por segunda vez para manifestar su gloria. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento? Que los profetas escribieron
para nosotros. Miren qué hermosa revelación. Dice el verso 12: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, según el versículo 12, los profetas escribieron para nosotros. Mis hermanos, qué privilegio saber que Dios inspiró a los autores del Antiguo Testamento para que sus escritos y sus profecías fueran de gran bendición para nosotros. Por supuesto, sirvieron de base para que los que vivían en aquellos tiempos entendieran lo que sucedía. Sin embargo, Pedro dice que hay enseñanzas que no le fueron reveladas pero nosotros sí las entendemos y podemos aprovecharlas, porque también el apóstol Pablo subraya que el Antiguo Testamento tiene mucho que decirnos. Quisiera ir a las citas de Romanos 15, 16 y también 1 Corintios 10, 1 al 11. Vamos a leer primero Romanos capítulo 15, verso 16. Dice la Escritura aquí, leo: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y luego, 1 Corintios 10, del 1 al 11. Esta cita es mucho más amplia, pero muy importante que podamos comprenderla. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol San Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos o han alcanzado los fines del siglo, de los siglos. Mis hermanos, si nos damos cuenta entonces, todo lo que el Antiguo Testamento nos está revelando tiene mucho que decirnos a nosotros en este tiempo. La conducta de aquellos hombres y mujeres que estuvieron en el Antiguo Testamento y recibieron retribución, ahora son advertencias para nosotros en este tiempo. Estas cosas, entonces dice, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 11. Entonces, tienen mucho que decirnos los textos del Antiguo Testamento a nosotros, los de este siglo. Notemos entonces el importante papel que juega el Espíritu Santo en la tarea de traernos la enseñanza divina. En el verso 11, Pedro nos dice que fue él quien estaba en los profetas comunicando a través de ellos las enseñanzas acerca de Cristo. Además, mis hermanos, sabemos que los guiaba cuando anotaban las palabras del Antiguo Testamento para que no se equivocaran en ningún detalle. La segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 21, nos declara también esto que estamos afirmando. Leemos el verso 21 y nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y segunda de Timoteo
También 3:16 nos declara más acerca de esto. Voy a dar lectura. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el versículo 12 señala que esa divina persona estaba en los que predicaban el Evangelio en el tiempo de Pedro, iluminando su entendimiento y capacitándoles para comunicar la verdad. Así, Dios mismo supervisó todo el proceso de llevar su mensaje a los hombres. El apóstol San Pedro añade un dato más que nos hace apreciar el privilegio que tenemos de conocer a Cristo y de entender tanto los sufrimientos como la majestad del Mesías. No solo los profetas anhelaban descubrir este secreto, también los ángeles del cielo querían saber este misterio. Pero como sabemos, no fue revelado a ellos, sino a nosotros. Es interesante notar que los ángeles están observando las obras de Dios. 1 Corintios 4:9 nos revela esto que estamos ahorita señalando. Voy a dar lectura también a este texto bíblico para que podamos comprender cómo juegan un papel importante también esta descripción del apóstol San Pedro de los ángeles. Dice allí en el verso 9: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y en Efesios 3:10 ahora vamos a dar lectura también lo que nos declara la palabra de Dios. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aún entonces ellos desconocían lo que Dios planeaba. Los ángeles se daban cuenta de que algo maravilloso iba a pasar, pero no se les había dado a conocer. No obstante, por la gracia de Dios, nos tocó a los cristianos entenderlo, aprender que el Hijo de Dios vino del cielo y que sufrió y murió por nosotros. Además, sabemos que regresará en gloria y poder para juzgar a los hombres y para reinar definitivamente sobre el mundo. El sufrimiento y la gloria se marca en estos versículos. Estos 3 versículos, 10 al 12, introducen una enseñanza que es muy clave. Necesitamos captarla para apreciar el gran impacto que tiene esta primera carta de Pedro. La encontramos muchas veces en ella. La enseñanza es esta: los cristianos experimentamos primero el sufrimiento y después disfrutamos la gloria. Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo quien lo confirma. Hebreos 2:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, todo creyente que pasa por el sufrimiento debe saber que después disfrutará la gloria. Mis hermanos, esto es una regla y un principio que emana de las Sagradas Escrituras. El creyente encuentra esperanza porque en medio de sufrimiento sabe que al final se presenta la gloria de Dios para gozar de ella. Sucede lo mismo en la vida del creyente, así como con nuestro Señor Jesucristo. La cruz viene antes de la corona, la tierra antes del cielo, el sacrificio antes del triunfo, la guerra antes de la victoria. Cuando Dios permite las penas, hemos de confiar y esperar en Él, porque al fin traerá la victoria y la tranquilidad. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Para reflexionar, ¿recuerda usted alguna vez en que haya experimentado primero lo difícil y después como resultado lo bueno?
¿Cómo influyen los versículos 10 al 12 en su actitud hacia el Antiguo Testamento? ¿Hacia Jesucristo? ¿Hacia la salvación? ¿Hacia las pruebas? Piense en varias razones por qué el creyente puede regocijarse en medio de las tribulaciones. ¿Qué nuevo descubrimiento hizo usted en los versículos 6 al 12? ¿Quién fue quien le comunicó el Evangelio de Jesucristo? ¿Le ha dado las gracias? ¿Con quién debe usted compartir el Evangelio según el versículo 12? También, ¿quién le capacitará para hacerlo? Dios les bendiga y que estas preguntas nos ayuden a profundizar en nuestra fe, a reflexionar. Recuerde siempre, después del sufrimiento viene la gloria. Eso pasó en la vida de nuestro Señor y eso pasará en todos sus seguidores. Dios les bendiga y que sea de gran esperanza las promesas de Dios para nuestras vidas. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.